Si estás aprendiendo a nadar, hacer vueltas correctamente es esencial para nadar rápido y agradablemente. Hay 4 cosas principales para que domines la vuelta de campana y te salga naturalmente sin tener que pensarlo. ¿Cómo llegar a la pared? El primer punto importante para hacer una vuelta es saber cuándo empezar. La distancia para iniciar la vuelta es diferente para cada persona y también depende de la velocidad de entrada a la pared. Una vez dicho esto, debes de comenzar la vuelta más o menos a la distancia de tus brazos. Este es un buen ejercicio para practicar. Haz esto varias veces para saber a qué distancia debes de girar y para que pierdas el miedo a acercarte a la pared. Entierra tu cabeza. Ahora que sabes cómo acercarte a la pared, el primer movimiento de la vuelta es la cabeza. Es necesario enterrar la cabeza hacia abajo justo a tiempo para que el giro se realice correctamente. Para ello, es necesario prestar atención al suelo. Haz una marca mental del último lugar en el suelo en el que veas antes de dar la vuelta. Si estás demasiado lejos o demasiado cerca, asegúrate de ajustar hasta que te salga bien. Y luego trata de girar siempre en ese punto. Es una buena idea respirar antes de la vuelta, con el fin de flotar mejor y tener suficiente aire para sacar burbujas de la nariz cuando estés boca arriba. De lo contrario, agua entrará a tu nariz. En este momento tienes una gran cantidad de información a procesar, así que asegúrate de practicar estos 2 puntos antes de continuar. Extiende tus brazos. Ahora, para hacer la vuelta, las partes del cuerpo más importantes son los brazos y también el tronco, pero vamos a llegar a eso en el siguiente punto. Los brazos desempeñan un papel crucial ya que actúan como una palanca para el resto del cuerpo, para girar y no hundirse. Así que presta atención a cómo se colocan las manos hacia atrás y hacia abajo. De hecho, necesitas empujar agua hacia abajo para hacer el apalancamiento y quedarse unas pulgadas bajo la superficie. Lanza la cadera hacia adelante. Ahora que ya sabes el movimiento secreto de brazos, la otra parte que puede que no sepas es que para lanzar tus piernas alrededor de tu cuerpo es necesario utilizar los músculos del tronco. Activa estos músculos aquí. Dobla las rodillas y flexiona los tobillos en dorsiflexión. Prepara tus pies para tocar la pared y empuja. Ahora estás listo, practica lo que has aprendido. Si ya dominas la vuelta de campana, pero quieres hacerla mejor y más rápido, suscríbete a mi canal. El próximo video será de unos consejos y técnicas para hacer una vuelta de campana perfecta avanzadas. Además, si no has visto mis tutoriales de estilo libre, aquí los puedes ver. Hay buenos consejos que te pueden ayudar a nadar más rápido y más eficiente. Si quieres comprar una de nuestras gorras, da clic aquí. Nos vemos a la próxima. Nada rápido.